Evangelio de hoy, domingo 1 de marzo de 2020. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario, moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia.
Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo, y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos amores quisieron construir dos ciudades. Escribe San Agustín en su famosa obra teológica De Civitate Dei. El amor de Dios hasta el desprecio del mundo y de sí mismo, y el amor del mundo y de sí mismo hasta llegar al desprecio de Dios. Esta es la historia de cada ser humano, de cada uno de nosotros que escogemos a Dios y renunciamos a todo lo demás, al pecado, al egoísmo, a los vicios del mundo, o nos preferimos a nosotros mismos hasta llegar a negar y rechazar a Dios, como aquellos hombres que quisieron construir la Torre de Babel para escalar al cielo y destronar a Dios. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de hoy, con el que iniciamos este periodo litúrgico de la Cuaresma. Las tentaciones de Jesús en el desierto. En los ejercicios espirituales se presenta esta meditación como las dos banderas. La bandera de Cristo está representada en las bienaventuranzas y en el Sermón de la Montaña, que acabamos de meditar hace algunos domingos. Y la bandera de Satanás, cuyo programa de vida se resume en las tentaciones. Jesucristo nuestro Señor, a pesar de ser Dios, no quiso verse libre de las tentaciones porque quiso experimentar en su ser todas las debilidades de nuestra naturaleza humana y poder así redimirnos. Se hizo semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado, nos dice la carta de Hebreos, para poder expiar los pecados del mundo. Pero no solo, además padeció la tentación, quiso darnos ejemplo de cómo afrontarlas y vencerlas. Nos consiguió la gracia que necesitábamos y nos marcó las huellas que nosotros debemos seguir para derrotar a Satanás, como Él cuando se presente en nuestra vida. San Agustín, en efecto, nos dice
El Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto, y en él eras tú también tentado. Cristo tenía de ti la condición humana para sí, y de sí la salvación para ti. Tenía de ti la muerte para sí, y de sí la vida para ti. Tenía de ti ultrajes para sí, y de sí honores para ti. Y también tenía de ti la tentación para sí, y de sí la victoria para ti. Si en Él fuimos tentados, si en Él venceremos al diablo, ¿te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que Cristo venció la tentación? Reconócete pues a ti mismo tentado en Él, y reconócete también a ti mismo victorioso en Él. Hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de Él a vencerla. ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos dejó para que nosotros aprendiéramos de Él? El Evangelio de hoy es sumamente elocuente y pedagógico en este sentido. Ante todo, el demonio es un hábil oportunista que sabe sacar el mejor partido de las ocasiones peligrosas y de nuestras debilidades. Después de que nuestro Señor había ayunado 40 días y 40 noches, que en la Biblia el número 40 es simbólico y quiere decir bastante tiempo, un tiempo de plenitud y perfección, el demonio lo tienta por el lado débil. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre juega con premeditación, alevosía y ventaja, y además quiere que Jesús use sus poderes divinos para satisfacer sus propias necesidades personales. O sea, quiere que cambie e invierta el plan de Dios para poner a Dios a su servicio y comodidad. Pero Dios nuestro Señor no se deja vencer. Él no dialoga ni un instante con el tentador ni se pone a considerar si esa propuesta es buena o interesante. No. Jesús rompe enseguida y usa como único argumento la palabra de Dios. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo asalto de Satanás, la vanagloria, la ostentación, la búsqueda de triunfos fáciles y rápidos. El demonio quiere que Jesús use ahora su poder para impresionar y apantallar a toda la gente. Si se tira del pináculo del templo y los ángeles de Dios lo recogen en sus manos, todo el mundo sabrá que de verdad Él es el Hijo de Dios y quedará conquistado en un instante. Pero Jesús vuelve a ser tajante con el tentador y de nuevo usa como arma la palabra de Dios. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Está claro que Dios puede hacer lo que quiera porque es omnipotente, pero Cristo sabe que no debe obligarle a actuar de determinada manera haciéndole peticiones inoportunas que no están dentro de su plan de salvación. Tercer asalto, la ambición del poder, la apostasia. El tratar que Jesús renuncie a la total dependencia de Dios. El demonio lo lleva ahora a una montaña altísima y le muestra todos los reinos del mundo y su esplendor y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Esta tentación era mucho más terrible, insolente y descarada que las dos anteriores. Satanás siempre es así. Primero se insinúa y provoca con una hábil y sutil estratagema, luego es un poco más atrevido y después, cuando ve que Jesús ha resistido los primeros intentos, se vuelve tremendamente avasallador y descarado. Diríamos que esta vez va por todas con tal de vencer. Es su última oportunidad y va a poner todas sus baterías para hacer caer a Jesús. Ahora pretende que Jesús se postre a sus pies y lo adore. Así, tal cual, con tamaña desfachatez. Si algo no podía hacer Jesucristo era precisamente eso: ir en contra de Dios, sucumbir al pecado de idolatría. Eso fue lo que hizo Luzbel cuando se dio la tentación de rebeldía contra Dios. No lo serviré. Y ahora quiere que Jesús haga otro tanto. Pero nuestro Señor tampoco va a ceder esta vez. Si ahora es más descarado y frontal el ataque del enemigo, Jesús también se vuelve ahora mucho más enérgico y radical con el tentador.
Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Nuestro Señor pone por tercera vez el argumento de la palabra de Dios y no se hace sofismas ni fáciles razonamientos para engañar su conciencia. Dios no se equivoca. Fijémonos en un detalle más. El demonio siempre usa la mentira y el engaño para tratar de seducirnos y desafía nuestro orgullo y amor propio para que nos rebelemos. Las 3 veces comienza la tentación con esta provocación: si eres hijo de Dios, y promete unos reinos que no son suyos ni le pertenecen. Esta es siempre la táctica de Satanás, amados hermanos. Fue lo que hizo con nuestros primeros padres en el paraíso, y esta es la psicología de la tentación y de la caída. Aprendamos muy bien la lección y no permitamos jamás que el demonio nos aparte de Dios. Vigilemos y oremos para no caer en tentación. No juguemos con el tentador. Seamos tajantes y con el arma segura de la palabra de Dios, o sea, con las Sagradas Escrituras, que es su Evangelio, nuestro director espiritual. No nos engañaremos y venceremos al enemigo. Permanezcamos al lado de Cristo y aprendamos de Él a ser buenos discípulos suyos. Ahora que estamos en tiempos de Cuaresma, donde mucha gente toma tiempo para vacacionar, recordemos que debemos imponernos un reto, un pequeño gran reto. No abandonemos el Evangelio, amados hermanos. No estoy diciendo que no salgan de sus ciudades, a veces quizá es la única manera de distraernos. Encontremos el tiempo necesario para no abandonar la palabra de nuestro Señor. Son solo unos minutos al día que nos permitirán, en el descanso de nuestros ajetreados días, seguir en el camino de nuestro amado Señor Jesús. Gracias por seguirnos acompañando en estos tiempos de Cuaresma. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.